Tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. No sé si ustedes han visto en Netflix que hay una serie que trata de un Mesías, pero un Mesías contemporáneo, un Mesías de los tiempos de hoy, con sus milagros, con su manera de actuar y todo eso. Yo vi la primera temporada, si no me equivoco, pero me parece que sigue siendo un tanto ficticia en relación a lo que nosotros leemos en la escritura. Lo que ustedes acaban de escuchar, que yo leí textualmente de la Biblia versión NBI, Nueva Versión Internacional, son palabras de Jesús. Y Jesús advirtiendo ciertas características de ciertas personas. Esas características de esas ciertas personas permanecen hasta los días de hoy, pese a que probablemente él estaba viendo a otra gente, en ese momento estaba describiéndolos, y esas personas siguen manteniendo este comportamiento hasta hoy. Si Jesús viniese hoy, ¿cómo sería? Esa es la pregunta hoy. ¿Cómo sería? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Sería un pastor? ¿Sería un político? ¿Sería un activista social? ¿Cómo sería Jesús? ¿Con quién se relacionaría? ¿Se relacionaría con el Papa? ¿Se relacionaría con Dalai Lama? ¿Se relacionaría con el gran rabino? ¿Con quién? ¿Con quién compartiría? ¿Juzgaría a las personas? Yo a veces he escuchado un montón de cosas y cuando digo juzgaría, lo primero que surge en nuestra mente es decir, no, él jamás hubiese juzgado a nadie, ¿cierto? Porque Jesús no es así. Es como el típico pensamiento que viene a la mente de las personas, pero Jesús tenía súper claras sus decisiones y tenía súper claros sus pensamientos y efectivamente él juzgaba. Si bien es cierto, él no actuaba en un juicio porque no era parte del Sanedrín ni nada por el estilo, él juzgaba con sus palabras, él juzgaba, y de hecho lo que acabo de leer es un juicio respecto a un tipo de comportamiento que manifiestan personas y que entre esas personas también podemos estar nosotros, y Dios quiera que así no sea, ¿cierto? Pero ¿cómo sería él si estuviera en este entonces? ¿Se relacionaría con homosexuales? ¿Se relacionaría con pecadores? ¿Se relacionaría con políticos? ¿Con quién se relacionaría? ¿Con quién él tendría una relación directa? A veces es difícil de determinar cómo sería Jesús, ¿cierto? Yo estoy seguro que muchos tienen una idea en su cabeza. Y a mí se me ha dicho mucho, o se me ha manifestado en varias ocasiones, que hay cosas que yo hago que no cuadran mucho con el arquetipo o con la idea de un cristiano, de un evangélico, para ser más preciso. Porque juego videojuegos, porque me gustan los juegos de violencia, porque comparto con chicos menores que yo en internet, porque tiramos la talla y nos reímos, porque entre esos hay jóvenes que son homosexuales, o chicas que practican el homosexualismo. Pero yo me pregunto si eso es del todo malo, o me hago la pregunta que algunas canciones nos hacían reflexionar hace mucho tiempo atrás, cuando nos decían, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría él en tu lugar? Y yo me pregunto eso, que creo que ese es un parámetro que podemos ponernos, y también obviamente lo que la escritura nos dice en torno a los mandamientos. Pero ¿qué haría él? ¿Qué haría? ¿Realmente los estaría juzgando? Y ahí surge lo que yo les quiero decir, y no es que yo me crea un mesías ni nada por el estilo, sino que solamente les quiero mostrar un parámetro, que en este caso el parámetro debiese ser Jesús. Yo creo que Jesús sí compartiría con ellos, pero no aceptaría su condición. Compartiría con ellos y probablemente no compartiría mucho con los religiosos, porque ellos tienen la voz y ellos tienen el poder en un mundo que dice hablar en voz de Dios, lo cual es peligroso, que dice interpretar la voz de lo que Dios quiere y de lo que Dios no quiere. Por lo tanto, ahí está el peligro, y por eso es que Jesús era tan duro y tan fuerte con los fariseos y con este tipo de personas que describen lo que acabo de leer al principio. Pero con estas otras personas que están perdidas, que tienen condiciones de pronto difíciles de resolver, que tienen pasados complejos, yo creo que Jesús no sería tan duro. Con la mujer adúltera, él le dice, ve tranquila, ¿cierto? Sabía lo que estaba sucediendo, había sido un montaje, era una trampa. Pero él dice, ve tranquila y no peques más. Entonces, en el fondo, yo creo que Jesús en este entonces sería alguien cercano, alguien en quien nosotros pudiéramos confiar, pero que también tendría la capacidad suficiente para decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Hoy día, en un mundo que confunde lo bueno con lo malo con lo bueno, y que es súper light en el sentido de no querer mojarse con nada, ¿cierto? De no querer tomar una decisión porque las minorías te atacan y te hacen bolsa en términos coloquiales. Es difícil tener una postura, pero yo creo que Jesús sí la tendría, porque en las escrituras siempre veo que la tuvo, pero seguiría siendo ese tipo cercano, ese hombre que se reiría con los que se ríen, que sufriría con los que sufren, y que les aseguro que ningún joven tendría miedo de acercarse a él, ni de siquiera contarle sus más profundas debilidades, y no porque sea un santulón, ni porque camine sobre el agua, sino porque de seguro sería alguien absolutamente transparente y cercano.